La noticia fundamental de la semana ha sido la decisión de los principales líderes europeos de rearmar al conjunto de Europa, no se sabía si era bajo la bandera de la UE, de la OTAN o de quién, ¿verdad?, frente a la amenaza rusa. Esto empezó pues, con la famosa reunión de París, con Macron diciendo que Rusia es una amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no se le escapa que si nosotros, los europeos, ahora tenemos que rearmarnos frente a Rusia, esto no es una cosa que se vaya a hacer en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2, ni en 3. Por tanto, cabe descartar la hipótesis de que estemos ante una preguerra inminente. Entonces, ¿ante qué estamos? Porque esta es, desde mi punto de vista, la gran pregunta. ¿Por qué y por qué ahora? Salían el otro día las cifras de importaciones europeas del conjunto de los países europeos de Rusia, que superan con muchísimo la cantidad que se ha dado a Ucrania para la guerra. Aquí alguien nos está engañando. O están mostrándonos algo que no es lo que realmente hay, porque no quieren que lo veamos. Yo les propongo un ejercicio, que es ampliar el foco, y no ampliarlo al principio de la guerra de Ucrania, ni a centrémonos en el mundo occidental en el último cuarto de siglo. Y entonces veremos cómo a partir de ese momento se instala en todos nuestros países una misma élite político-mediática económica que empieza a construir un proyecto, que es eso que se llama la construcción del mundo global, élites políticas, económicas y mediáticas que se alimentan entre sí para ir construyendo una conciencia de que hace falta un solo gobierno, disolver lo más posible las soberanías nacionales y empezar a delegar competencias en manos de no se sabe muy bien quién, pero con un objetivo muy concreto, que es el de la construcción de eso que se llama gobernanza global. Esto es el proceso que hemos visto con el asunto del cambio climático, creo en torno al cual se ha desarrollado un gigantesco programa de inversiones de miles y miles y miles de millones de euros, fundamentalmente en beneficio de las empresas energéticas. Es lo que vimos en el momento de la pandemia, cuando se puso en marcha un programa asombrosamente sincronizado de control político y limitación de libertades ciudadanas, también para poner la soberanía en manos de otros a los que no hemos elegido. Y mucho me temo que lo que estamos viendo ahora mismo con todo este asunto del rearme europeo frente a Rusia va un poco por el mismo camino. Porque, puesto que no va a significar una preguerra inminente, porque no tenemos los medios, ¿verdad?, ni tampoco los intereses, hay que pensar que en realidad están apuntando a otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Pues miremos el mapa, es decir, tenemos políticos a los que nadie ha elegido, como Ursula von der Leyen, decidiendo que nos van a mandar a la guerra bajo el liderazgo de alguien que no puede representar a la Unión Europea, como es el señor Starmer, o de quien no tiene realmente capacidad para mandarnos, que es el señor Macron. Fíjese usted cómo será el asunto que el jefe del Estado Mayor de la Defensa español se ha apresurado a ir corriendo a la convocatoria de Macron para hacer frente a Rusia. ¿En nombre de qué va el jefe del ejército español? A que le dé instrucciones Macron. Bueno, es que no va a eso, es que va a la gran puesta en escena. A la gran puesta en escena de un gigantesco programa de inversiones que no sabemos a dónde va a ir, pero que sí sabemos el montante, 800.000 millones de euros, según dijo Ursula von der Leyen, y que van a llevarnos al mismo camino que antes la pandemia y aún antes la historia de la emergencia climática. Enormes cantidades de gasto público en manos de élites político-mediáticas económicas, todas las cuales, por cierto, coinciden en socavar cada vez más nuestra soberanía, nuestras libertades y también, ojo, nuestra identidad. Porque mientras esta gente, los Macron de la vida, los Sánchez de la vida, hablan de defender las fronteras de Ucrania, las nuestras las perforan. Mientras ellos hablan de defender los valores occidentales realmente existentes, que es la identidad cultural de nuestros países, ¿verdad?, la machacan. Mientras ellos hablan de defender la democracia, todos ellos adoptan simultáneamente políticas que menoscaban las libertades reales de los ciudadanos. Esto es lo que hay y me parece que desde este punto de vista, desde este gran angular, se entiende un poco mejor lo que está ocurriendo ahora. ¿Se les puede ir de las manos y meternos en una guerra mañana? Por supuesto que sí, por eso es tan peligroso, pero es que además lo que hay no es lo que nos están diciendo. Nos están engañando, una vez más lo intentan, una vez más nos resistiremos.